Ya. Una vez, y una vez más estamos reunidos aquí esta noche, Señor, para aprender más de tu palabra, Padre. Yo te pido que quede grabado en nuestro corazón cada día, cada estudio que tú nos das, Señor. Y también gracias a la vida del hermano César que dispone su tiempo para darnos la enseñanza a la hermana Gaby que también está con nosotros. Te damos gracias por la vida de mi hermana y por la mía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Sí, Padre, ven. Miren, nos quedamos en Mateo 24 la vez pasada. ¿Alguien tiene, vamos a empezar Mateo 25, ¿alguien tiene, se quedaron con alguna duda o quieren saber algo más o nos seguimos? Creo que estamos bien. Bueno, creo. Sí. Ok, quiero comentarles que decía Gaby de esta profecía del terremoto universal y está dicho en varios pasajes y en 2 o 3 de los pasajes habla de la venida de Cristo y de este terremoto universal como testimonio de que sucede en el mismo tiempo. Dice, vengo como ladrón de noche y habrá un terremoto donde los cielos serán conmovidos y etcétera, etcétera. Y las citas que dicen esto, no lo anoten porque lo voy a grabar en el video, en la parte de abajo, donde tú cargas el video y abajo están las notas, en las notas. Voy a poner las citas que son Isaías 64 del 1 al 3, Jeremías 4 de 23, Ezequiel 38, 22 al 39, 22 y 39 o 22 al 39, otra vez Ezequiel en el mismo 38, pero 16 y 19, del 16 al 19, está en Ageo 2, 6 y 7, del 6 al 7, en Hebreos 12, 26. Segunda de Pedro no lo dice tal como así, pero también está, tengo yo a Segunda de Pedro 3 del 8 al 15 y en Apocalipsis 16, 17. Entonces, no es una sola profecía, sino son como 2, 4, 6, casi 8 profecías. Y tal vez por ahí haya alguna otra alusión a estas fechas, ¿no? De cuando es la batalla en el Valle de Megiddo. Entonces, pero bueno, es lo que quería platicarles, ¿no? Para que estemos en el saber de esto, que no nos estamos basando en una sola profecía, como lo hemos visto en los diferentes estudios, pues es muchas de las citas de las profecías que hablan sobre determinados temas en específico. Y en este caso, pues están los del terremoto, que son estas citas. Ok, ¿por qué lo digo? Porque es el principal acontecimiento que se supone que es las señales del fin de los tiempos, del día de la ira, y casualmente coincide con la venida del Señor Jesucristo. Ok, entonces empecemos con la parábola de las 10 vírgenes. Por favor, Gaby, ¿lo empiezas? Sí, parábola. ¿Hasta dónde está? 13. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes se podría decir que es algo, yo lo entiendo como algo que representa a la iglesia, ¿no? Porque todas eran las que estaban preparadas para las bodas con el Señor. Entonces, así como después vamos a ver la parábola de los talentos, estas 10 vírgenes no tenían sus vasijas de aceite lleno, y el aceite siempre se ha mencionado para sus lámparas en este caso, ¿no? Pero en la asociación con el Espíritu Santo siempre se menciona el aceite como parte de la llenura del Espíritu, como parte porque el Señor lo dice, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces sí debe uno de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, de esa parte de esa llenura lo asocian con las llamas, con el fuego. El Espíritu Santo está asociado con muchas cosas, y en este caso yo creo que así como también ya ven que estaba el aceite del templo y cosas por el estilo, ¿no? Un aceite especial que se utilizaba para ungir, entonces, y que era exclusivo del templo. Entonces el aceite como tal tiene para hacer perfumes y demás, tiene ciertas características, pero en este caso estamos hablando de un aceite para una lámpara como un simbolismo, pienso yo, del Espíritu Santo. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo lo hemos dicho desde siempre, ¿no? Conforme nosotros tenemos una relación, conforme vamos adentrando y demás, el Espíritu nos va ministrando cada vez más, nos va enseñando, nos va guiando, y hay un momento en que permite el Espíritu Santo que nuestra relación pues sea una relación cada vez más plena. Entonces, y es lo que yo creo que está ejemplificando aquí el Señor Jesucristo, porque dice que pues eran 10 vírgenes, ¿no? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, las insensatas, dice que en el 3 que tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, no se prepararon para llenar sus lámparas con aceite. Y entonces dice el 6 que a la medianoche se oye un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea, las vírgenes tenían que salir a recibir al esposo porque estaban preparando para las bodas. Entonces salen las vírgenes, y las insensatas le dicen a las prudentes que les den del aceite, y las prudentes les dicen: no, pues espérame, así, para que no te falte ni a ti ni me falte a mí, en lo que llegue el esposo, pues ve y consigue con los que venden, ¿no? Cuando estas insensatas se van, cuando regresan, le dicen: Señor, ábrenos, ¿no? Porque dice el 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, esta relación ya no es tanto una preparación por parte del Espíritu, sino esta relación con el Espíritu, esta relación con Dios es lo que nos permite a nosotros pues estar en ese nivel, se puede decir, de ser prudentes, de estar preparados, de estar en una relación con el Señor, de oración, de lectura y demás. Entonces, cuando viene el Señor, después vienen ellas y les dice, o el esposo, vienen después las vírgenes y le dicen: Señor, Señor, ábrenos. Y él les dice: de cierto os digo que no os conozco. Y se cierra esto diciendo:
velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, obviamente, el esposo es el Señor Jesucristo, y lo que está diciendo es que debemos estar preparados con esta relación, con esta capacidad, ¿no?, de entender la palabra del Señor. Decíamos que cuando nosotros somos ya cristianos, que ya tenemos una relación, prácticamente es imposible que no hagamos nada, y que generalmente, o que hagamos cosas malas, como un ejercicio, ¿no? Podemos fallar, podemos tener errores, y a veces hacer algo malo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea nuestra forma siempre de pensar, nuestra forma siempre de actuar. Entonces, esos errores, esa forma de actuar mal, pues el Espíritu nos va ministrando de tal manera que tratemos de hacer lo mejor posible para corregir las situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a lo que se refiere este pasaje. Que no nos pase, pues, yo creo que claro, que no nos pase como lo de las 10 vírgenes, que tenemos que estar atentas con nuestras lámparas llenas, ¿verdad?, de aceite. Sí. Y la lámpara llena de aceite, que, pues, yo creo que llenar nuestra lámpara es estar trabajando, es estar orando, es estar constante en la iglesia, o sea, todo abarca eso, llenar la lámpara. Y vimos ahora en el tiempo de pandemia, tomábamos la predicación en línea, y aunque la tomáramos en línea, yo la estuve tomando en línea durante todo ese tiempo, de todos modos sentía que no era lo mismo. Sí, no es lo mismo. Aunque yo la tomaba en línea, aunque estuve al pendiente de ofrendar, de mi ofrenda en un canastito, todos los domingos, ¿no? Mi ofrenda en un canastito. Y dije yo, si Dios nos permite regresar a la iglesia, ya llevo mi ofrenda de todo lo... Entonces, pero a pesar de eso, no era lo mismo. Sí. Estar en la comodidad de casa, tomando la... Entonces, cuando regresamos a la iglesia, que Dios nos los permitió, eso es que regresamos a llenar nuestras lámparas porque ya estaban vacías. Aunque no dejamos de estar, ¿verdad? Pero de todos modos no era lo mismo. Era necesario volver a regresar a llenar nuestras lámparas. Era necesario otra vez. Entonces dice también, velad, para cuando venga el esposo no nos encuentre pues dormidas, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma de velar? Dice que es orando. Orando es como es la forma en que vamos a estar velando para que cuando el esposo venga, nos encuentre despiertas. Claro, no quiere decir que estemos despiertas y si va a venir Dios en la noche, porque va a venir como ladrón en la noche, y no sabemos ni el día ni la hora, y no vamos a estar velando todas las noches. Pero, ¿cómo vamos a velar? Sabemos que cuando nos vamos a acostar, oramos. Y a veces que yo no lo hago, pero estoy mal en no hacerlo. Si de madrugada yo me despierto, ¿por qué no ponerme a orar también? Sí. En la madrugada, buscarle a Dios de madrugada es lo más hermoso. Entonces, esa es la forma de velar, orando. Así no nos va a encontrar dormidos Dios, dormidos, ¿verdad? Para su venida, porque pues no sabemos cuándo. Entonces, la misma Biblia dice, orad sin cesar, no sin usted, pero orad sin cesar. Entonces, esa es la forma de velar, hermano. Llenar nuestras lámparas abarca todo, dentro de lo que vamos a la iglesia, trabajo, obra, en todo, lectura, oración, todo eso es llenar la lámpara. Velar es orar, estar orando siempre para que no estemos dormidos. Sí, por eso decía yo que por un lado dice que llenemos nuestras lámparas y por otro lado dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que llenemos las lámparas, que seamos llenos del Espíritu Santo. Podría tener alguna similitud con que debemos nosotros ser llenos del Espíritu, o por lo menos tener un muy buen nivel de aceptación, ¿no?
Y todos los dones espirituales, todo el discernimiento espiritual, pues es lo que debemos de poner en práctica. Bueno, Gelita, ¿puedes leer por favor la siguiente parábola? Sí, dice parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. En el capítulo 24, el Señor cierra con una parábola, y sobre esta parábola, Él les dice, al final en el 51 dice: los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo mismo vuelve a hacer la misma referencia de estos hipócritas, de los negligentes, y habla de las vírgenes. O sea, el Señor, después de decirles sobre la profecía, les va platicando también cómo debe de ser el comportamiento del cristiano para estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, esto no lo había yo dicho hace rato, se me pasó, pero bueno, lo que voy es que cuando habla de la parábola de los talentos, ya no lo voy a comentar porque paso por paso, porque pues ya no la sabemos de memoria. Entonces, cuando en la parábola de los talentos, el Señor le da un talento a uno, al otro, ¿cuántos talentos? 2 talentos, y al otro 5, creo, más o menos. Aquí 1, 2 y 5. 1, 2 y 5, ¿no? Entonces le da 1, 2 y 5. Casualmente, el que le da más talentos, le da más. Al que le da medio, también le da el doble. Y al que le da un talento, este es malo y negligente, y le regresa su talento y lo esconde y no lo trabaja. Si el siervo malo lo hubiera puesto a trabajar y lo hubiese perdido, no hubiera habido problema. Si lo hubiera puesto a trabajar y le hubiera dado nada más un 10%, no hubiera habido problema. ¿Cuál fue realmente el problema? El problema fue que ese talento que le había dado el Señor, él nunca lo trabajó. Entonces,
Cuando hablamos de los talentos, podemos hablar de los dones espirituales, de los frutos del Espíritu Santo, podemos hablar del fruto, del mismo Espíritu Santo, y podemos hablar de que todo eso debe de trabajar en nuestras vidas para que nosotros trabajemos para el servicio de la iglesia. Podemos trabajar para el servicio de la iglesia, podemos trabajar evangelizando, podemos trabajar en misiones, podemos trabajar platicando con nuestros vecinos, enseñando en damas, en jóvenes y cosas por el estilo. Eso es trabajar esos dones que el Señor nos dio. Eso es trabajar bajo el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, por eso el Señor dice que ese al que se le da poco, fíjense, no empezó con el que se le dio mucho, que dio pocos resultados, sino empezó con el que se le da poco. A ese que se le da poco, a ese es porque no recibe más, no puede hacer más, porque el Señor no ha dicho que si alguien quiere sobre los dones espirituales o quiere crecer en su relación o quiere crecer en algo, que se lo pidamos a Dios porque Él es fiel. Y que si nosotros siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos, pues cuánto más el Señor tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, el Señor está esperando a que nosotros le pidamos muchas monedas para darle mucho de retribución. Yo lo decía, cuando somos apenas pequeñitos, que apenas conocemos y demás, y casi no trabajamos, o casi no nos involucramos, o casi no oramos, o cosas por el estilo, todo eso hace que pues no podamos crecer dentro de esa estatura pequeña. Entonces el Señor nos llama a crecer a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que nos está marcando esta parábola, todos esos puntos. Obviamente al que más se le da, yo les decía, le es más fácil a veces llevar una mejor conducta, ser más apegado, tener una mejor relación de oración y cosas por el estilo, porque sabe perfectamente qué le agrada a Dios, qué no le agrada y qué debe de hacer para seguirle agradando, ¿no? Como yo decía, si tú estás fallando en algo, no hay problema, en un momento dado lo tienes que dejar de hacer porque no le agrada al Señor, el Señor te lo va a hacer entender y pues vas a tener que hacer las cosas como el Señor te las manda. Pues está bien explicado de que cómo es que nosotros debemos de reproducir, no de dejarlo estancado, de reproducir producir más la obra del Señor, ¿no? Sí. Y también talentos es las vendimias, que luego si hacemos vendimias en la iglesia y se van para la obra, esos son talentos también, ¿no? Todo. Esos son talentos de que hay que trabajar y se refiere a todo, ¿eh? Sí, eso sí se refiere a todo, ¿no? De cómo debemos lo que nosotros damos para las misiones o para los pobres o el hecho de salir a evangelizar está reducido en varios talentos, que puede ser amor, puede ser fe, puede ser, sí. puede ser dadivoso, bueno, ya lo dije, amoroso. Entonces, en todo eso se reduce, no es un solo talento trabajando, es una conjunción de talentos que están trabajando para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga, fíjense cómo les sigue diciendo otra vez, les decía yo que Él no ha terminado de platicarles sobre las profecías del fin de los tiempos, y entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces
Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Volvemos a lo mismo. Ya había hablado él que la terminación es, ahí será el lloro y el crujir de dientes, o generalmente, ¿no? Y dice, ahí irán ellos donde está el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es como que derivado de lo que estábamos platicando, de lo mismo que acabas de decir, Gaby, es lo mismo. Aquellas obras buenas que estás haciendo para servir a quien sea, esas obras buenas son las mismas que a fin de cuentas estás haciendo para el Señor. Lo puedes estar haciendo en obediencia, y cuando lo haces en amor, pues muchas veces te nace hacerlo, no es tanto que lo hagas por cubrir los requisitos o por cumplir la ley, ¿no? Pero está bien extenso, hermano, por ejemplo, el juicio de las naciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le platico cuando mi mamá nos dejó esa enseñanza de, por allá pasa mucho migrante, somos del estado de Chiapas y mucho migrante. O igual mucho centroamericano que pues andan vendiendo sus cosas, los de Guatemala, su ropa, ¿no? Pero mi mamá siempre que pasaban, le pedían un vaso de agua y jamás se lo negó, aunque sea comida, no los pasaba a la casa por Claro, porque no hay que ser... precaución, Sí, porque hay pues que no ser conoce uno a las precavidos. personas, ¿no? Pero sí, pero sí, les invitaba un taquito, un tamalito, lo que ella tuviera. El ser hospitalario con el forastero también es bueno. El ser hospitalario con el forastero. El visitar a los que están en la cárcel, hermano. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos ya hemos, a ver, cuántas veces decimos, vamos a visitar a los que están en la cárcel y a predicar la palabra? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho realmente? Dice, tuve sed, me diste de beber. Alguien pasó y le pidió un vaso de agua, o alguien lo miró y le dio algo para que se tomara un agua o un refresco. ¿Lo hacemos? Sinceramente, como cristianos debemos también de ver cómo estamos y si estamos haciendo esto. Si sí lo estamos haciendo verdaderamente, ¿verdad? Estuve desnudo y no brindamos un pantalón, una blusa, quién sabe. Hay mucha gente en la calle, hasta los jóvenes de la calle, que a lo mejor necesitan ropa. Vamos a un asilo de ancianos, los ancianitos necesitan ropa, necesitan cosas. Visita uno la cárcel, ellos necesitan muchas cosas. Yo antes íbamos a la cárcel allá en Chiapas, y de verdad que da una tristeza de que se acercan y dicen, yo le ayudo, y el otro, por ganarse un peso, y realmente lo estamos haciendo. Vimos la parábola de los talentos, estamos incrementando lo que Dios nos dejó, lo estamos produciendo. ¿Cómo lo estamos produciendo? Le estamos dando de comer al hambriento, le estamos dando agua al que tiene sed, le estamos dando ropa al que está desnudo, que es lo mismo, como dice usted, hermano, pues todo se conjunta, ¿no? Todo es, pues pareciera que uno mismo, ¿no?
No, nada más que Dios nos los ha dejado en parábolas, en todo para entenderle mejor, ¿no? Pero como cristianos nos debemos de tener un autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo? Porque esto nos está sirviendo a nosotros, estos estudios, de autoanalizarnos nosotros mismos. Sí, sí lo estamos haciendo. Sí, por eso es importante la participación de todos en la clase, porque eh, yo te puedo decir una cosa, pero el hecho de que tú digas otra cosa puede también ser algo que puede hacernos reflexionar, ¿no? Sobre algo más. Entonces, y yo estoy convencido, seguro, de que no puedes hacer todo lo que te dicen, ¿no? Pero de que hemos recibido forasteros, muchos lo hemos hecho, tenemos a los misioneros aquí muchas veces, les enviamos ropa a los misioneros, yo no dudo que nosotros no seamos esa gente que si tienes dinero y puedes darle limosna a alguien se la das, si puedes ayudar a alguien lo ayudas y cosas por el estilo. Entonces, no es nada más un vaso de agua, ¿no? Es como lo decíamos, Sí, o como por ejemplo es un ahora conjunto de los hermanos que acciones. van a ir a la tierra. Sí, es una actitud, es un principio, es un paradigma, es un carácter que estás llevando a través Sí. de la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Porque pues para empezar, si no creyéramos en el Señor Jesucristo, pues a lo mejor nunca hubiéramos ni visitado, ni guiado, ni como Gelita que presta su camioneta para las misiones y cosas por el estilo. Entonces, esas cosas no se darían, no serían, ¿no? Entonces, Así es. son cuestiones que no haces unas cosas, haces otras, ¿no? Tal vez no las hagas todas, pero sí Así haces es. muchas, sí haces muchas. Y el trabajo de evangelismo, pues ya lo hemos platicado, ¿no? En el mismo testimonio con tus vecinos y cosas por el estilo, todo eso tiene que ver. Todo está, nosotros ya lo sabemos, todo está relacionado. Sí. Entonces, sí, siempre nos tenemos que analizar. Yo soy una persona que creo que siempre nos debemos de exigir cada vez más. Entonces, y no así a los demás. O sea, mientras que tú te debes de exigir, no tienes por qué exigirle a los demás que ellos cumplan lo que tú haces o lo que no haces, ¿no? Porque pues, el Señor a cada quien le da la cantidad de monedas que el Señor considera que va a trabajar. Ok, Clarice, ¿te sigues con el complot para aprender a Jesús, por favor? El complot para aprender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decía: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Querían acelerar prender a Jesucristo antes de la Pascua para que precisamente no se alborotaran, porque mucha de la gente pensaba que él sí era el Mesías, estaba seguro de que era el Mesías y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, o pensaban que era un profeta, entonces querían evitar ese alboroto y tenían que acelerarlo antes de la Pascua. Pero el Señor Jesucristo se los dice claramente. Creo que es la tercera o cuarta vez, en este caso ya les dice: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo estaban reunidos para hacer este complot del que estábamos viendo. Más adelante dice Jesús
es ungido en Betania. Por favor, Gaby, por favor. Sí, Jesús el ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, lo que esta ha hecho para memoria de ella. Ok. Eh, en otros pasajes también se habla de esto, de que se podía haber dado ese perfume para los pobres y venderlo, porque pues era mucho aceite y además, digo, perfume, y además era muy costoso. Entonces, en aquel tiempo el perfume era considerado un bien muy lujoso, ¿no? Entonces, difícil de adquirir, difícil de hacer. Entonces, Que pobre siempre iba a ver, dice. ajá, les dice, bueno, ¿por qué la molestas? Porque esto que ha hecho conmigo, ¿no? Que es una buena obra. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Les acababa de decir que en 2 días lo iban a apresar y que iba a ser entregado para ser crucificado, y acto seguido se molestan porque viene esta mujer y derrama el perfume sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces le dice el Señor, ella lo que está haciendo es prepararme para la sepultura. O sea, ya sabía que venía este momento, ¿no? No sé si ella no lo sabía, yo creo, sino que de agradecimiento. Era un acto de agradecimiento porque el Señor, pues, la había perdonado de sus pecados, ¿no? Venía a morir por sus pecados. Y acto seguido habla de esto mismo, donde dice, de cierto les digo que donde quiera se va a hablar que se hable de este evangelio, se va a hablar de lo que ha hecho esta mujer, ¿no? Donde le derrama el perfume. Entonces, preparando al Señor Jesucristo para la sepultura, vuelvo a repetirlo, tal vez la intención de ella no era prepararlo para la sepultura, sino más bien presentar una ofrenda de agradecimiento por el perdón de sus pecados, y sin embargo, inspirada seguramente por el Espíritu, ella estaba preparando al Señor Jesucristo para la muerte, ¿no? Clarice, ¿te lees los 3 que siguen, los 3 versículos? Jesús, cuando Judas ofrece entregar a Jesús, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Yo creo que Judas, después de este aviso de que el Señor ya les había avisado que iba a ser entregado, ha de haber dicho, pues de que otro se lleve la lana a que yo me la lleve, pues mejor le voy más a mí. No, te iba a comentar que en otro de los evangelios es donde, bueno, cuando la mujer derrama sobre Jesús el aceite, bueno, el perfume. Sí. Si no mal recuerdo, en otros evangelios dice que él fue el que dijo, ¿no? Que era un desperdicio. Sí. Y precisamente por eso, porque pues él siempre fue, bueno, de entrada estaba a cargo de las pues monedas de la ofrenda, de la bolsa de las monedas, algo así le dicen. Exactamente, entonces la verdad es que, bueno, lo hemos estudiado algunas veces y hemos visto que pues no lo hacía con el afán de
de decir, ay, es que hay muchos pobres y hay que dárselos. Pues no, sino porque pues él lo prefería tener en su bolsita porque pues sustraía, dice que Sí, sustraía eso dinero de esa traía. bolsa. Sí, Entonces, pues realmente su corazón no estaba con los necesitados, sino pues más bien el necesitado yo creo que pues sentía que era él. Entonces también en esta parte pues es por eso, ¿no? O sea, de que pues dime qué me vas a dar, o sea, obviamente estaba viendo lo económico, ¿no? Él no, realmente como también dicen, puedes tener al mejor maestro, pero, y en este caso tenía el principal, era Jesús, pero su corazón estaba muy alejado de eso, ¿no? O sea, aunque anduvo con él, aunque veía los milagros, aunque estuvo de viva frente al Hijo de Dios, pues nunca glorificó esa parte de él. Siempre su corazón estaba en el dinero, en el amor a lo material. Y pues aquí luego se ve esa parte, ¿no? Más clara. sí, de hecho, si no mal recuerdo, hay un versículo que dice que el corazón de Judas fue endurecido para que llevara a cabo su Uh propósito. -huh. Como Entonces, el de Faraón. sí, entonces, y este es el caso, ¿no? O sea, él robaba de las bolsitas y demás. Yo creo que Judas no, sí pensaba, sí oía cuando Pedro dijo que él era el Mesías y detalles por el estilo, pero él decía dentro de su corazón, no, él no es el Mesías, él es un apóstol, digo un apóstol, tal vez un profeta cuando más de las cosas, pero sabía, bueno, me refiero a que Jesucristo sabía perfectamente que pues hasta ese punto, ¿no? Que cuando el Señor Jesucristo le da la bolsa de las ofrendas a Judas para que lo administre, es para que Sabía. endureciera todavía más Judas su Uh -huh. corazón, ¿no? Porque no pudo haber sido otra persona la que le hubiera asignado la bolsa de las ofrendas, tuvo que haber sido el Señor Jesucristo. Entonces, y bueno, llega Judas y dice, ¿qué me ofrecen? ¿A cómo está la oferta, no? ¿A cómo está la oferta y la demanda? Y convienen 30 monedas de plata. ¿Mande? Pero esto, hermano, ya estaba ya, yo creo ya, esto ya también Dios lo había ya estaba ya lo que iba a pasar, porque si no hubiera habido un Judas, no hubiera sido entregado Dios. Sí. Ajá, entonces ya yo creo que esto ya escrito, ya estaba, todo esto ya estaba preparado, todo lo que se iba a dar, hacia la cruz y todo eso, pues todo eso ya estaba escrito, ¿no? Ya Dios Sí. sabía de antemano lo que ya iba a suceder, porque pues tenían que estar estos personajes, porque si no, la historia no, no la Sí. estuviéramos Tan ahorita. Ya Dios tenía en control todo eso, lo que iba. tan estaba escrito y estaba preparado que precisamente hay un pasaje bíblico que dice que pagaron por él 30 monedas de plata. Es una de las 150 profecías que decíamos que tal vez fueran de Mesías humilde. Entonces, si había una profecía que decía que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, ya todo estaba listo. El mismo Señor Jesucristo dice, no se perdió ninguno más que el hijo de perdición. Todo estaba preparado. También que Judas iba a morir colgado estaba profetizado. No sé, creo que se llama Seldama, el terreno que compran, porque para enterrar a los extranjeros, porque no podían poner las 30 monedas en las ofrendas porque estaba cubierto de sangre, porque es lo que habían pagado por poder matar a Jesucristo. Entonces, como estos cuates cumplían algunas cosas y otras cosas las dejaban Y luego se enojaban de que les dijeran hipócritas. Sí, donde que el Señor no les decía hipócritas, ¿no? Ya ves que les decía generación de víboras hipócritas y luego ¿por qué les decía todo? Ajá. Se lo Ok, gritaban a pulso. sí, sí, ya lo hemos visto que andaban en la lucha. Gelita, por favor. Dice, institución de la Cena del Señor.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok, Ya es una promesa que ya va a haber vino y nos volvamos a beber. que tenemos permiso de beber. No. Porque él dice, lo va a volver a beber, pero hasta dice, Sí. con vosotros hasta en el reino de mi Padre. Allá está la mesa, allá está el banquete con vino. Yo alguna vez hice un estudio sobre esto y el vino de aquel entonces, no recuerdo si estaba 10 veces o 20 veces más ligero que el vino que actualmente se toma. Esto es el fruto directo de la uva y ahorita ya le ponen alcohol. Sí. Entonces realmente ese sí era la uva fermentada, así nada más era por eso dicen que era el fruto de la vid. Sí, y lo que digo es, pues, comentando lo que comentaba yo ahorita con Gaby, que tenemos permiso de tomar, no, esa es una broma. La verdad es que no es tan así. Entonces dice el Señor, ¿no? Empezaba el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, y entonces dice que vienen los discípulos y le dicen: ¿dónde vamos a preparar para que podamos comer en la Pascua? Y entonces el Señor les dice: pues hay que ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ojalá y lo hubiera mencionado por nombre, no hubiera sido muy interesante que hubiera mencionado por nombre a esta persona, pero no lo dice. Y en otras partes les dice dónde y cómo va a ser, pero a lo que voy es que aparentemente este hombre ya tenía la visión de que el Señor iba a necesitar del aposento para que ellos pudieran tener la Santa Cena, precisamente cuando se fuese a acercar el tiempo del Señor, ¿no? Y entonces, cuando ellos ya están reunidos, se sientan a la mesa, dice el 21, que les dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Y después, en el 23 dice, todos le preguntan que quién es, y vuelvo a lo mismo, los evangelios que vamos a ver después, ya narra cada evangelio cómo está la onda. Y dices, entonces él les dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y entonces dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, respondiendo otra vez tu pregunta, Gaby. No nada más sobre Judas, o sea, todo estaba, muchos de los detalles principales sobre las profecías del Señor Jesucristo pues estaban escritas.
Dice, según está escrito de él, porque ya estaba escrito que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar el tercer día. Sí. Y entonces dice, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, qué fuertísimo para Judas, porque el castigo que le espera, y si no es que ya está en eso, va a ser algo muy, muy feo. Y Judas todavía tenía el descaro de decirle, ¿soy yo? No, soy yo, maestro. Y entonces pues, le dice, pues, tú lo dijiste, ¿no? Tú lo has dicho. Y entonces les dice, acto seguido, ¿no? Entonces ya el Señor les dice, ya refiriéndose a ellos, les dice, después de que bendice el pan y lo parte, les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, el Señor Jesucristo, las tradiciones judías ya lo sabíamos, sin sangre no había remisión de pecados. Y entonces el Señor Jesucristo les está dando algo simbólico, porque eso es lo que les estaba enseñando que ellos tenían que hacer, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo habla del que el pan es su cuerpo, que por ellos es partido, se está refiriendo a ese cuerpo que fue obediente desde que nació hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Dios hecho carne, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en todo obediente. Entonces, por eso les dice, este es el símbolo de mi cuerpo, de la obediencia, de lo que yo soy, de que vengo a morir por ustedes. Y después les dice, y esta es el símbolo de la sangre por la cual va a ser derramada, por la cual son limpios de sus pecados. O sea, son los dos elementos que se necesitaban, la sangre del Señor Jesucristo y el cuerpo del Señor Jesucristo para ser limpios de los pecados, ¿no? Tenía que nacer el Mesías y tenía que ser sacrificado, o su sangre tenía que sacrificarse para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces, y esto es lo que les está diciendo, es un rito, es algo que van a tener que estar practicando, ¿no? Y entonces les dice después, en el 28 dice, porque esto es, ya dije que es de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en el 29 dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, eso es algo muy interesante. Esto quiere decir que cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo también vamos a tener esa simbología de la Santa Cena, que dicen que no se le debe decir Santa Cena, la Cena del Señor, como quieran decirle, pero yo creo que sí es santa. Entonces, la Cena del Señor. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que yo creo que es algo que muchas veces no se explica del todo cuando estamos practicando la Santa Cena. Yo creo que hay muchos Judas hoy en día, ¿no? A veces tenemos amigos y los propios amigos, entre todos los amigos hay uno que traiciona, ¿no? Hay muchos Judas. Pues sí, pero eso depende de tus amigos, Gaby, ¿con quién te juntas? Entonces, fíjense que no, porque fíjense que a veces dentro de la iglesia a los propios hermanos a veces decimos, ay, hermanos en Cristo, y a veces hasta eso mismo se da. Sí, Vea, pero con los discípulos. Sí, pero eso es parte de lo que decíamos, ¿no? Parte de ser amorosos, tolerantes y otras cosas, pues está que Sí. te vas a encontrar con todo tipo, gente que es muy explosiva, Sí. gente que es muy gritona, gente diversidad de caracteres. Agresiva de palabra y de físico,
gente que es muy bromista, o te vas a encontrar de todo. Entonces, el chiste está en que pues somos un cuerpo, cada quien tiene una manera de pensar, tiene una manera de actuar, tiene una manera de hacer lo que el Señor le manda hacer, y vuelvo a lo mismo, y depende de la estatura de nosotros, la tolerancia, y depende de la estatura de nuestros amigos, su prudencia, ¿no? Entonces, pues, Así es. ahora sí que la familia no se escoge, se hereda. Y es la familia que el Señor nos dio. Así es. Entonces, pues, hay que apechugar. Ok, luego dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí yo lo que veo muy claro, y ya lo hemos visto, por eso no voy a tocar sobre la negación de Pedro y demás. Yo les decía que a mí Pedro me encanta su vida, me encanta cómo era y demás. Y yo creo que Pedro, a falta de Juan, hubiera sido el discípulo amado. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo, Gaby. El Señor les dice cómo en el libro de Zacarías, estaba escrito que él iba a ser herido, que él era el pastor y que las ovejas iban a salir corriendo. Entonces, ya lo tenían bien, ya lo tenían bien conocido, fíjate, el Señor. Y cuando nosotros leemos el libro de Zacarías, pues ni siquiera hilaríamos eso ni remotamente. Y es lo que yo decía muchas veces: si los evangelios o cualquier parte del libro no te hace referencia a la profecía de otro libro, tú ni por enterado, ¿no? O sea, te pasas de noche. Pero también les dice algo muy importante. Les dice: pero después de que haya yo resucitado, ya les había avisado que él iba a morir, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al 3er día. Y otra vez les dice: una vez que yo resucite, se van a Galilea, porque allá nos vamos a ver, ¿no? Que es cuando les hace, me imagino, la primera aparición. Entonces, o más bien cuando, sí, yo creo que en esas ha de haber andado. Cuando se les presenta a los 12, tal vez haya sido en Galilea. Entonces con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí, y oró. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por 3.ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved,
se acerca el que me entrega. Ok. Ahí está lo de velar, hermano, velar, orar. Y ellos y nos va a encontrar dormidos, si no velamos, no oramos. Eran discípulos que apenas estaban aprendiendo, todavía no estaban con la unción del Espíritu Santo. Pero mire cómo dice también que él se entristeció porque sabía que la hora y le dio tristeza, cómo él se humanizó. Me imagino su rostro de tristeza. También yo digo que angustia, hermano, porque pues él era un ser humano, ¿no? Sí, claro. Yo digo que tenía esa angustia, esa tristeza, pues haga de cuenta como nosotros cuando una enfermedad o nos duele algo y nos entristecemos, ¿no? Estamos tristes de, ay, ¿qué tendré? Ya me voy a morir. Entonces, él y sintió tristeza, sintió sed, lloró, él lloró también, él se cansó, le dolió lo que él vivió. Ajá, y le iba a comentar en donde dice, ¿qué es no me acuerdo si es la institución donde dijo que cantaron el himno? En ese momento Sí. digo, ¿qué himno cantarían? ¿Qué himno cantarían? Qué precioso, ¿no? Y ahorita que dice que él se entristeció, pues, como él era un ser humano y padeció todo. Ya me imagino su tristeza, lloró. Es algo bien, pues bien triste y fuerte lo que él vivió. Y sus discípulos dormilones, como nos pasa a nosotros, y no oramos y no velamos. Yo creo que el himno que se cantaba en ese momento, muy posiblemente todavía los judíos lo sigan cantando, porque los judíos siguen cantando el mismo himno en las fiestas de la Pascua. Entonces, ¿Cuál es? esas tradiciones casi no se pierden. Es el himno nacional de México. Ay, ¿no es cierto? No sé cuál es el himno, pero debe de ser un himno que ellos se acostumbran a cantar después de la cena. Entonces, yo sí creo que todavía se puede saber qué himno era. Es a lo que voy. Pues se dice que Aquí, hay un audio, perdón que le interrumpa, hay un audio de una predicación que se hizo, estaba la predicación y pues los hermanos estaban grabando, de hecho está en YouTube, estaban grabando y al momento que cuando ya fueron a escuchar, eso fue real, no sé si fue en Guatemala o en Estados Unidos, no me acuerdo dónde fue, pero está real el audio. Cuando fueron a querer escuchar la predicación, porque pues iban a vender, digamos, los discos, cassettes, no sé, creo en ese entonces eran cassettes. Iban a venderlos, pues ya ellos lo llevaron al estudio, iban a reproducir no sé cuántos y todo eso, ¿no? No salió nada de predicación, nada de predicación. ¿Sabe qué salió? Ángeles cantando. Unas millones y miles de voces de ángeles cantando. sí, Osana, es ¿cuál es? Aleluya, algo así, pero está precioso. ¿Usted escucha ese audio? De, y dice que eran voces, ni siquiera eran de los que estaban ahí en esa campaña, ¿no? Ni siquiera eran voces que jamás se habían escuchado, instrumentos musicales que jamás pudieron haber tocado y unas notas musicales que el ser humano no alcanza, esas notas musicales. Y de verdad que cuando uno escucha ese audio, hasta la piel se le enchina a uno. Es hermoso, porque nunca pudieron, no fue, la predicación no se grabó, salió miles y miles de ángeles cantando ese audio. Y es un testimonio, y lo mismo, yo me imagino que ese himno, pues, ha de haber estado precioso, si lo siguen usando o es otro, no sé qué himno, pero pues yo digo que es Osana, Osana, ¿no? Siempre yo me imagino. no, de que es ese himno, no es ese himno. Es otro himno.
No sé cuál sea, pero seguramente no es ese. Por varias situaciones, por varias razones, no creo que sea el mismo. No sé, pero Los, de los verdad que judíos, los es algo judíos, los judíos, sus himnos son salmos, versículos de la Biblia, sí, y cosas así. Entonces, cuando ellos cantan algo en específico, es con referencia a lo que la Biblia o alguno de sus escritos traen bueno, que lo cantan como costumbre, ¿no? Entonces, tal vez sea un salmo o algo por el estilo. Entonces, a lo mejor es el Salmo 119. Entonces, a lo que voy es que no lo sabemos, pero seguramente no es un canto sí, espiritual. A lo que voy es que no es un canto espiritual, seguramente. Ok, sí, entonces sigamos. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Sabemos que el Getsemaní es el jardín que está en los alrededores del templo hasta la fecha. Entonces dice que les dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Y entonces se va más adelante. Recuerdo que en alguna de las predicaciones decían que alguien da la distancia y que era alrededor de unos 10 metros, que se va más adelante. 10 metros, si no mal recuerdo, 10, 20 metros. Entonces se va más adelante y yendo se postra y empieza a orar diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, esta primera súplica del Señor Jesucristo hablaba obviamente de que Él iba a hacer este evento amargo. Más adelante dice que eran gotas de sudor muy espesas las que daba, perdón. Porque también se habla de que la presión de saber que estaba a punto de ser torturado, crucificado y etcétera, pues era muchísima. Entonces, él les dice que lo acompañen y entonces él hace esta oración, ¿no? Y entonces dice que cuando él regresa con sus discípulos, claro que esto de Señor es algo muy, muy corto, porque cuando es muy corto el tema, pero la oración ha sido muy extensa porque él regresa una hora después y les dice, oiga, no pueden velar ni una hora, ¿no? Entonces, él regresa una hora después. Entonces, el tema fue ese, pero la oración yo creo que debe haber sido una súplica muy extensa. Entonces, dice que regresa y los ve durmiendo y le dice a Pedro, así que no habéis poder haber velado, no habéis podido velar conmigo una hora, judío. ¿no? Entonces le dice, sí, soy que he podido velar conmigo una hora. Y entonces le dice, velad, llorar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esto quiere decir, ciertamente ustedes pueden tratar de ayudarme, pueden tratar de orar conmigo y demás, pero están tan cansados que no pueden. No, perdón, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso quiere decir que sí querían, pero estaban ya muy cansados. Y entonces se va otra vez y ora por segunda vez y le vuelve a decir casi lo mismo al Señor. Le dice, Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Está hablando de que todo el proceso de las 150 profecías ya se había cumplido y que pues era necesario terminar las profecías como estaban profetizadas, y que si pudiera él no pasar por esa situación, pues ojalá eso se pudiera hacer. En algún estudio, en algún tratado, se decía que si los judíos hubiesen aceptado que Cristo era el Mesías y no se hubiera llevado a la crucifixión y no se hubiera hecho nada de lo que se tuvo que hacer, muy seguramente en ese momento se hubieran dejado de cumplir todas las profecías, pero que con respecto al reinado, el rey viviente, pero a partir de ese momento
la humanidad ya hubiese estado en la gracia de Dios, ¿no? O sea, ya con el conocimiento, lo que va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo, ya sabedores de que es real Dios, Jesucristo, y que pues tiene que reinar Él, hubiera reinado desde hace 2000 años, y no los 1000 años que le faltan por reinar a futuro después de su venida. Entonces ya hubiera pasado todo eso y la humanidad hubiese estado en una situación muy diferente, muy diferente, tanto espiritual, física, de todo, ¿no? Solo Dios sabe realmente cómo, qué va a pasar durante esos 1000 años y cómo estaríamos nosotros si Jesucristo no hubiera tenido que pasar por eso de la crucifixión. Entonces, el caso es que vuelve a orar por eso y después viene otra vez y haya durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, o sea, estaban muy cansados, lo que decíamos, ¿no? Y dejándole se va de nuevo, se va por tercera vez, ¿no? Y dice las mismas palabras otra vez. Entonces, cuando él regresa, dice el 45, ahora ya, dormid ya. O sea, yo me imagino que ellos estaban haciendo un esfuerzo por estar orando donde estaban y demás, porque el Señor viene y dice, duerman ya, ¿no? Les dice, y descansen. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar, ¿no? El que me entrega. Entonces, y ese es el punto. O sea, el Señor Jesucristo ya llega ese momento en que les dice, ya se está cumpliendo todo, ya me van a entregar, ya aquí está Judas y con toda la multitud, ¿no? La muchedumbre que lo iba a entregar. Entonces, yo creo que está muy claro, esas son las partes que pues yo creo que había que repasar nada más o comentar respecto a que pues el Señor Jesucristo ciertamente estaba afligido, muy afligido, y quería no pasar por esto, pero como lo dije antes, Él es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no deja lugar a dudas a su deidad, no deja lugar a dudas a su obediencia y la disciplina y a todo, ¿no? O sea, que siguió cumpliendo las profecías hasta el final. Como un cordero. Exacto, hasta ser entregado como Sí, un cordero, ¿no? como un cordero que fue al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Ay, qué triste. Ajá. Ya me imagino que nada más las lágrimas se le escurrían. Pues sudor y lágrimas, yo creo que sí. Todo. Sangre, ahora sí que váyase la expresión sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí. Ok. Dolor. No creo que el dolor se le escurriera. Pero bueno. Ok, pues aquí le vamos a parar porque ya es el cuarto. Ya que me había picado, dice que aquí. Sí, pero ahora nos desquitamos en Semana Santa y va a haber clase todos los días, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno. Okay. Quedó en el arresto de Jesús, ¿no? Sí, el arresto de Jesús. El 26. Ok, 26:47, porque luego anoto otras cosas. Ok, Gaby, oras por favor para despedirnos. Sí. Oramos, hermanos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, a estas horas, Padre, porque nos volviste a conceder este privilegio, Padre, de estar nuevamente estudiando tu palabra. Gracias, Padre, por este manjar espiritual, por este alimento espiritual, Señor, que nos nutre, Padre, cada día, Señor. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos ese entendimiento y esa sabiduría, Padre. Síguenos las dando, Señor, porque somos débiles, somos pecadores.
Padre eterno, en esta noche te damos gracias, mi Señor amado, y perdónanos si fallamos en algo, Padre, porque somos seres humanos débiles. Perdónanos, Padre. Pero, Señor, nos ponemos en tus benditas y preciosas manos en esta noche. También, Señor, bendice a mis hermanas, Señor, a mi hermana Angelita, a mi hermana Clarita, a mi hermano César, bendícelo grandemente. Bendice a sus familias, bendice a sus hogares, Padre Santo, bendice sus trabajos, Señor. Toma el control, Padre, de este pequeño grupo y toma el control de la vida de cada uno de este pequeño grupo junto con sus familias, Padre Santo. Danos la dirección, Padre Santo. Te lo pedimos, te lo rogamos, mi Señor amado. Y cuida de cada uno de nosotros, Padre, así de mis hermanos que no pudieron estar, Señor, mi hermano Oscar, Padre, y mi otro hermano, Padre Santo, bendíceles, Padre Santo, donde quiera que ellos estén, mi Señor amado. Padre eterno, nos ponemos en tus benditas y preciosas manos, Señor, y si tú nos concedes volver a vernos, Señor, dentro de 8 días, Señor, te lo vamos a pedir y te lo vamos a agradecer, Padre, pero todo que sea conforme a tu divina voluntad. Gracias te damos, mi Señor amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues si Dios lo permite, el martes que viene, yo creo que ya terminamos Mateo. Nos quedan 2 capítulos y medio. Ujú. Bueno, vamos, yo siento que rápido, ¿por qué no? ¿Sí? Porque pues ahora sí que nos chutamos todo Mateo. Bueno, pues que Dios les bendiga, saludos a sus Ya me familias, dice. que estén bien, Gracias. bendiciones, Bye, que Dios les bendiga. gracias, Bye. bye. Sí, hermano, gracias. Sí, gracias, que Dios les bendiga.